Buenas tardes, mi nombre es Stanislav Glebski, soy alumno del grupo 2MM8 de la materia Microprocesadores, Microcontroladores e Interfaz. Hoy vamos a realizar la práctica 0, la que consiste en familiarizarnos con el entorno del programa MPLAB. Para eso primero vamos a abrir el programa y vamos a crear un proyecto desde cero. Esperamos a que abra. Bien. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar el dispositivo con el cual vamos a trabajar. Para eso vamos a configuración y seleccionar el dispositivo. Como ven, aquí ya tengo el PIC 16F887, que es el que voy a usar, entonces le doy OK. Como siguiente paso vamos a crear el proyecto. Para esto necesitamos tener una carpeta en el escritorio, la cual yo llamo micros. Aquí tengo la carpeta que voy a utilizar para guardar todos los archivos de esta práctica. Vamos a proyecto y le damos en nuevo. El nombre del proyecto se va a llamar práctica 0 y lo vamos a guardar en nuestra carpeta. Aquí está. Aceptar y OK. Aquí se creó el proyecto. Podemos ver todos los contenidos de este en esta pestaña. Luego vamos a crear un código fuente. Para eso vamos a File, damos New. Está nuestro código fuente. Vamos a escribir lo que sea, una letra, y lo vamos a guardar. Estamos en la misma carpeta. Código F. Guardamos. Ahora, ese archivo que creamos tenemos que adjuntarlo al proyecto. Lo hacemos de esta manera. De igual manera vamos a adjuntar otro al proyecto, que es este, que básicamente es una serie de relaciones entre palabras y espacios en memoria que nos facilitará la programación más adelante. Lo siguiente que tenemos que hacer es seleccionar el simulador. Para eso nos vamos a esta pestaña y le ponemos en MPLAB 5. Nos aparece estas opciones de acá que las vamos a usar luego para simular el corrimiento de nuestro programa. De igual manera tenemos que seleccionar la frecuencia a la que vamos a trabajar. En este caso trabajaremos con 4 MHz. Una vez hecho esto, vamos a escribir un programa ejemplo con el cual podemos trabajar más a fondo. Bien, yo acabo de escribir este programa, es un programa ejemplo. Como ven, nos marca los comandos en un color azul, los comentarios en verde. Esto nos ayuda a programar un poquito más rápido. Vamos a ensamblar el programa con este botón de aquí. Vamos a ensamblar, se abre esta ventana y como vemos no tuvimos ningún error. Me dice que el programa está bien. Como siguiente paso vamos a abrir unas ventanas que nos van a ayudar a visualizar la información que tienen los registros. Para eso nos vamos a esta pestaña y le damos en Special Function Registers. Aquí podemos ver los registros que tienen alguna función especial, como por ejemplo el registro chismoso, los puertos. Aquí podremos ver su valor. De igual manera vamos a abrir esta ventana, File Registers. Aquí vamos a poder ver todos los registros de nuestro PIC, no solo los de propuesto especial, sino los de propuesto común, como estos. También vamos a abrir esta ventana, la ventana Watch. Esta ventana igual es de registros, pero aquí podemos seleccionar a nuestro gusto, a nuestro antojo, los registros que queramos ver. Por ejemplo, este sería el registro status, el registro chismoso. Y por último también vamos a abrir la ventana de Stopwatch, la que se encuentra en esta pestaña. Aquí está Stopwatch. Esta ventana nos va a ayudar a ver los ciclos de tiempo, los ciclos de máquina que lleva nuestro proceso. Ahora vamos a acomodar todas estas ventanas de una manera que se nos haga fácil verlas todas.
Una vez que tengamos las ventanas acomodadas a nuestro gusto, vamos a guardar esta configuración. Vamos a File, Save Workplace As. Y en la misma carpeta le vamos a dar algún nombre, por ejemplo así, y guardar. Bien, ahora ya podemos proceder a simular nuestro programa ejemplo. Básicamente lo que tiene que hacer este programa es cargar un valor FF, sumarle 1 y guardarlo en un registro, en el registro 20, que sería este, que por ahorita, como vemos, tiene un valor basura, un valor que no nos sirve. Después de esto se tiene que ciclar el programa y empezar a añadirle 1 cada vez que se cicla. Entonces, para simularlo por pasos, vamos a usar este botón que ejecuta una instrucción a la vez. Entonces, aquí está. Esta instrucción va a cargar el valor FF a nuestro acumulador, que podemos ver su valor aquí. Vamos a ver cómo va a cambiar. Aquí está, FF. Ahora le va a añadir 1 al acumulador. Se ponen ceros. Fíjense cómo cambian las banderas de nuestro registro sismoso. De igual manera se pueden ver aquí. Bien. Y ahora este valor 00 lo tienen que pasar al registro 20. Ahí está, 00. Y se tienen que ciclar, tienen que ir agregando 1 y 1. Vamos a ver cómo lo hace. Ahí está, 1, 2, 3. Y así se va a ir, se va a ciclar. Bien, entonces ya nos familiarizamos con la interfase de este programa. Ya vimos un pequeño programa. Ya vimos cómo simularlo de igual manera. Como siguiente paso vamos a hacer unos ejercicios que nos ayuden a entender un poquito mejor cómo funcionan estos programas, qué herramientas nos proporcionan y cómo usarlos a la máxima eficiencia. En este primer ejercicio vamos a interactuar con los puertos de salida y entrada del PIC. Como vemos, vamos a usar el puerto B, C y D. Aquí tenemos sus valores. Lo primero que vamos a hacer es declarar la mitad de los pines de un puerto como entrada y la mitad como la salida. Como vemos en el programa, vamos a ir corriendo. Lo primero que hace el programa es posicionarse en el banco 2 de la memoria RAM. ¿Para qué? Para hacer ciertas configuraciones del PIC. Por ejemplo, aquí vemos que configura el registro que es responsable del oscilador interno. Lo que le estamos diciendo aquí es que el oscilador que vamos a usar es interno y lo queremos a 4 MHz. Entonces, mandamos eso. Después va a pasar al banco 3. Ahí vamos a declarar todos los puertos que tenemos como puertos digitales. Ahorita no vamos a usar los analógicos. Y luego volvemos al banco 1, donde ya podemos declarar si nuestros puertos son salida o entrada. Por defecto todos los puertos son entrada. Esto es para proteger al PIC de algún cortocircuito que se pueda crear. Pero nosotros vamos a decirle que en el puerto B, C y D los bits del 0 al 3, o sea el nible bajo, van a ser salidas. Para eso tenemos que poner ceros en el registro tris B, tris C y tris D. Aquí vemos estos registros son los responsables de la manera en que operan nuestros pines. Entonces vamos a configurarlos. Como vieron, el puerto B ya está configurado como lo queríamos. Los 4 pines bajos son salidas, están marcadas con 0, significa que son salidas. Los 4 pines altos siguen siendo entradas, así los vamos a dejar. Vamos a hacer lo mismo para el puerto C y el puerto D. Bien, como ven ya tenemos el resultado que queríamos. Vamos a volver al banco 0, porque ahí se encuentran nuestros puertos, nuestros registros de los puertos. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es cargar el valor FF al puerto B. El valor FF son puros unos, entonces se va a ver cómo reacciona el puerto B, que es mitad de salida y mitad de salida y mitad de entrada, cuando le queremos meter un valor.
Aquí vemos como ven, los bits altos no cambiaron, pero los bits bajos sí. Es decir, que los bits que salen de salida sí los podemos escribir, pero los bits de entrada no los podemos usar para escribir ningún valor. Seguimos con el puerto C. Vamos a meterle aquí un valor cualquiera. Y vamos a tratar de escribir el valor AA. Como ven, cambió, pero los bits más significativos siguen siendo ceros. Igual no pudimos cambiar este puerto. Aquí vamos a meter puros unos. Se puso. Está el puerto D. Y vamos a escribir el número 33. Como vieron, de hecho, ni siquiera de manera manual se pueden poner estos bits en 1, porque estos bits son de entrada. Pero vamos a ver si lo podemos hacer con el programa. 33 y no. Igual nada más sirven los bits que son de salida. Como siguiente paso vamos a posicionarnos en el banco 3. Para eso vamos a usar los bits RP0 y RP1 del registro status, que son estos dos, el segundo y el tercero. Estos bits nos indican en el banco en que estamos. Ahorita estamos en el banco 00, es el banco 0. Para ir al banco 3 tenemos que poner un 1 y un 1. Ahí está, 1, 1. Estamos en el banco 3. Aquí es donde va a acabar nuestro programa. Le damos Enter. Ya acabó. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando le damos un reset al programa. Si se fijan, los bits que acabamos de cambiar, el RP0 y el RP1, se volvieron 0. Es decir, nuestro programa siempre va a empezar desde el banco 0. También como método de protección, el microcontrolador siempre pone sus puertos inicialmente como entradas. Entonces aquí vemos los registros TRIS que están todos como 1. El TRIS nada más tiene 4 pines, por eso solo tiene estos unos. En este segundo ejercicio vamos a ver cómo funcionan los comandos de suma y también vamos a estudiar las banderas del registro status, que son las que más se usan. Estas son tres banderas, C, DC y Z, o también conocidas como acarreo decimal y la bandera 0. La bandera de acarreo nos informa cuando una operación aritmética o lógica, más bien solo aritmética, se desborda, es decir, cuando el resultado no cabe en los 8 bits que tiene el microcontrolador para representarlo. El acarreo decimal nos dice cuando, al hacer una operación aritmética, se tiene que hacer un acarreo del nivel bajo al nivel alto, es decir, del bit 3 al bit 4, del bit 3 al bit 4. Y la bandera 0 nos representa cuando el resultado de una operación aritmética o también lógica, puede ser en este caso, es igual a 0. Vamos a ver cómo funciona esto en un programa. Primero vamos a configurar el microcontrolador como ya lo hemos hecho antes y regresamos al banco 0. En este pedacito de código lo que vamos a hacer es una simple suma. Vamos a sumar el número 46 con el número A8. Esto lo vamos a hacer mediante el comando addwf. Este comando suma lo que tenga el acumulador, cualquier valor que tenga en ese momento, con el contenido del registro que le indiquemos. En este caso le vamos a indicar el registro 20. Entonces lo primero que vamos a hacer es cargar el número 46 al acumulador y del acumulador escribirlo en el registro 20. Vamos a hacer esos dos pasos y checamos en nuestro registro 20. Aquí está el número 46. Ahora vamos a cargar el número A8 al acumulador. Aquí abajo lo vemos, A8, y lo vamos a sumar y el resultado se va a escribir automáticamente en el registro 20. Aquí está.
El resultado es E, E. Esto ustedes lo pueden comprobar en sus casas. Fíjense que ninguna de las banderas se levantó. ¿Qué significa esto? Eso significa que no hubo acarreo, que nuestro número o resultado, el EE, puede caber perfectamente en los 8 bits que tiene. No hubo acarreo decimal, lo que significa que no se pasó un 1 del nivel bajo al nivel alto. Y el 0 no está activado, es decir que nuestro resultado no fue igual a 0. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora vamos a sumar los números 68 y 1E. Si ustedes hacen esta operación en una hoja de papel en forma binaria, se van a dar cuenta que en esta operación sí existe un acarreo decimal, es decir, un 1 pasa del nivel bajo al nivel alto, del bit 3 al bit 4. Entonces vamos a cargar el registro con el 68, el registro 30, aquí está 68, y cargamos al acumulador con 1E, aquí está. Realizamos la suma y la guardamos en este mismo registro. Aquí está, la suma nos da 86, y si fijan, se activó la bandera de acarreo decimal, aquí lo podemos ver, está en mayúsculas. O también lo podemos ver aquí en el registro estado, status. Este 1 representa la bandera DC, este 0 al acarreo y este 0 de acá a la bandera de Z. Vamos a otro ejemplo. Ahora vamos a utilizar el comando addlw. Este comando es parecido al anterior, pero ahora suma el contenido del acumulador con un valor que le indiquemos. Aquí está. En este caso vamos a cargar 88 al acumulador. Aquí está. Y le vamos a sumar EB. Si ustedes realizan esta operación en su casa igual de manera binaria, se van a dar cuenta que al igual que el anterior produce un acarreo decimal y también un acarreo normal. Es decir, el número que debería dar esta operación no se puede representar de manera binaria en 8 bits. Vamos a ver. Aquí está, y lo mueve al registro 40. Aquí está, el registro 40 nos dice que el resultado de esta operación es 73, pero si ustedes lo hacen en su casa o en una calculadora, se van a dar cuenta que el resultado de esta operación en realidad es 173, pero este valor no se puede representar en 8 bits, por eso el bit más significativo se desprecia y se queda con esto. ¿Cómo sabemos entonces si un valor es real o nada más es una parte del valor que nos debe dar? Pues con estas banderas. Si se fijan, se activó la bandera de acarreo, es decir, viendo esta bandera sabemos que nuestro resultado está incompleto, que en realidad este número debería ser 173. También vemos que se activó la bandera de acarreo decimal. Aquí también lo podemos ver, 011, 011. La siguiente operación, igual una suma, vamos a sumar FF con 1. Ustedes pueden darse cuenta que este resultado nos tiene que dar 100 en notación hexadecimal. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cargamos al acumulador con FF, aquí está FF, y hacemos la suma. Aquí queda 0. Este valor lo vamos a cargar al registro 50. Pero vean la bandera Z se activó, es decir, nuestro resultado es igual a 0, y aquí lo podemos comprobar. Efectivamente el valor que nos arroja el resultado es 0. También podemos ver que se hizo un acarreo decimal, es decir, hubo un 1 que pasó del nivel bajo al nivel alto, y también hubo acarreo normal, es decir, se desbordó nuestra memoria. No hay espacio suficiente para almacenar el resultado de esta operación. Entonces sabemos que nuestro resultado real, por así decirlo, es 1, 0, 0, es decir, 100. Como ven, las banderas son algo bastante útil que siempre tenemos que estar checando al hacer alguna operación. Vamos a acabar el programa y se terminó. En este tercer ejemplo vamos a aprender a utilizar los operadores de resta. Existen dos operadores de resta, el sub LW
que resta a un valor que le entreguemos al comando el contenido del acumulador. De igual manera existe el comando subwf, aquí está. Este comando resta al contenido de cierta dirección que le proporcionemos el contenido del acumulador. Ahorita vamos a explicar más a detalle lo que significa cada uno de ellos y cómo se comporta. Lo primero que vamos a hacer es configurar nuestro PIC como siempre lo hemos hecho y regresamos al banco 0 para iniciar nuestra simulación. Primero vamos a cargar este valor de aquí al acumulador, aquí está, y a este valor le vamos a restar el valor que tenemos en el acumulador. Si se fijan, el valor del acumulador es más grande, entonces nos tiene que dar un resultado negativo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Se realizó la resta y el valor del resultado se guardó en el mismo acumulador. Aquí está, nos dio E9. Si ustedes realizan esta resta en sus casas, van a darse cuenta que el resultado es negativo y no es menos E9. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que pasa es que cuando un número es negativo, se activa la bandera C, más bien se pone en 0. Si nuestra bandera de acarreo o la bandera C está en 0, es decir que el valor de la resta fue negativo, y lo que vemos aquí en realidad es el complemento a 2 de aquel valor. Es decir, si quisiéramos obtener el resultado real de esta operación, deberíamos sacarle complemento a 2 a este valor de aquí y agregarle un signo menos, ya que el acarreo está en 0. Vamos a ver otros ejemplos. En el siguiente ejemplo, a este número le vamos a restar el número de aquí arriba. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, obtenemos el número 59, pero igual vemos que el acarreo está en 0, es decir que esto es un número negativo y habría que sacar el complemento a 2. También vimos que se activó la bandera de acarreo decimal, es decir, al hacer la operación pasó un 1 del nivel bajo al nivel alto. Vamos a realizar más ejemplos de este tipo. Ustedes los pueden comprobar en su casa si quieren. Aquí les dejo los valores. Aquí está. D3 negativo. En la siguiente operación obtenemos D0 igual negativo, igual con acarreo. En esta operación obtenemos el número 10 en notación hexadecimal. Y aquí se levantó la bandera de acarreo, es decir, este número es positivo. Este valor es el valor real de la operación que acabamos de hacer. Ustedes lo pueden confirmar en sus casas si gustan. En el siguiente ejemplo vamos a restar dos números iguales. Esto obviamente nos va a dar un resultado de 0, pero vamos a ver cómo se comportan las banderas. Bien, se levantó la bandera de acarreo, es decir, que el 0 la máquina lo ve como un número positivo. Hubo acarreo decimal, esto nos habla de cómo se realizó la operación, qué es lo que pasó a la hora de estar haciendo los cálculos adentro de la máquina. Y también se levantó la bandera de Z, esta nos indica que el resultado de nuestra operación fue igual a 0 y efectivamente podemos comprobarlo aquí en el acumulador donde se guardó nuestro resultado. Vamos a seguir con más ejemplos de este tipo. En el siguiente ejemplo vamos a restar el número 89, se lo vamos a restar a 3A. Esto obviamente nos va a dar un resultado negativo. Veamos cómo se comporta la máquina. Bien, vemos que la bandera C está abajo, es decir que el resultado efectivamente fue negativo y el valor lo podemos ver aquí, B1. A esto le tendríamos que sacar complemento a 2. Vamos a realizar otras restas, y ver y apuntar los valores en estas direcciones, en la 21 y la 22. Bien, entonces el programa nos está diciendo que 86 menos A3 va a ser igual a E3 y que 40 menos 48 va a ser igual a F8.
y ninguna bandera se ha levantado, es decir, estos igual son números negativos. Por ejemplo, en este caso, cuando le restamos a 40, le restamos 48, es obviamente que el resultado será menos 8, pero aquí tenemos F8. Es claro que este resultado no es el deseado. A este resultado habría que sacarle complemento a 2. Vamos a seguir con más ejemplos. Vamos a correr los 3 siguientes ejemplos. Ok. Entonces, en este, al número A7 le restamos 11. Lo juntamos en el número 23. Aquí está, 96. Ustedes pueden confirmar este valor en su casa. Si se fijan en estas operaciones, en las 3, el acarreo se quedó como un 1, como un número 1, es decir, la bandera estaba arriba. Esto nos indica que estos números que obtuvimos aquí son valores positivos, son valores reales. Ustedes lo pueden confirmar en su casa, como ya he dicho. La siguiente operación es 8a menos 7d, nos da d. Y E5 menos AA nos debe dar 3b. Bien, vamos a seguir con más ejemplos, pero ahora vamos a utilizar el comando subwf. Lo que va a hacer este comando va a ir a la dirección A30, va a tomar el valor que tiene esa dirección y a ese valor le va a restar el contenido del acumulador. Vamos a examinarlo más a fondo. Primero vamos a cargar el valor 89 en el acumulador. Aquí está, ya lo hemos cargado. Y ese valor lo vamos a pasar al registro número 30. Aquí está, 89. Ahora al acumulador le damos el valor 3A y ahora ya podemos hacer la resta. Le decimos a nuestro microcontrolador, a nuestro simulador, a la máquina, que vaya al registro 30, tome el valor que tiene aquí, es decir 89, y a este valor le reste el contenido del acumulador, es decir, va a ser 89 menos 3A. Y el valor del resultado lo va a anotar en el mismo espacio de memoria. Vamos a ver cómo funciona. Aquí está. Nos dio 4F. Y vemos que la bandera se levantó. Es decir, nuestro resultado es positivo. Bien, vamos a proseguir. En la siguiente operación vamos a restarle al número A3. Vamos a restarle 86 y lo vamos a apuntar en el registro 31. Vamos a correrlo. Bien, la bandera está arriba, es decir, el resultado es positivo y es igual a 1D. Vamos a correr un ejemplo más. La bandera sigue arriba, también se levantó la bandera de acarreo decimal, es decir, también sigue siendo un número positivo y es igual a 8. Y aquí es fácil verlo, estamos restando 48 menos 40. Se ve claramente que va a ser 8 y es un número positivo. Bien, en el siguiente ejemplo vamos a hacer restas que nos entreguen números negativos. En el primero le vamos a restar a 11 a 7. Y como resultado esto nos arroja 6A. Si ustedes en su casa le sacan el complemento a 2 a esto y realizan esta resta, van a ver que el resultado tiene que coincidir. Vamos a realizar otros dos ejemplos. Si se fijaron, la bandera de acarreo siempre ha estado abajo, es decir, todos estos últimos 3 números han sido negativos y aquí vemos sus valores. Si desea comprobar en su casa, puede hacer estas restas en una calculadora. En este programa vamos a ver cómo podemos simular una entrada externa al microcontrolador. Para esto vamos a configurar nuestro PIC como siempre lo hemos hecho y vamos a crear un puerto, el puerto B, como una salida. Es decir, necesitamos limpiar el registro tris B, limpiarlo, dejarlo en puros ceros. Ya que hayamos hecho eso, regresamos al banco 0 y vamos a empezar nuestro programa. Aquí voy a explicar dos comandos nuevos que vamos a utilizar.
dos instrucciones nuevas. Esta, la primera, es bit test file skip if set. Es parecido a la instrucción if que todos conocemos. Lo que va a hacer es preguntar por el bit 0 del puerto C, porque aquí lo declaramos. Si este bit está en 1, si está set, lo que va a hacer el programa es saltarse una instrucción, es decir, no va a ejecutar esta instrucción, se va a ir directamente a esta. Si por el otro lado el bit por el que preguntó está en 0, se va a seguir normal. La otra instrucción es bit test file skip if clear, es parecida a la otra, de hecho son recíprocas. Pregunta igual por un bit de un registro en específico, y si ese bit se encuentra en 0, se salta una instrucción, pasa directamente a la siguiente. Por el contrario, si este bit está en 1, el programa corre normal. Vamos a ver cómo funciona. Esta instrucción pregunta por el bit 0 del puerto C, y por defecto todos los puertos están declarados como ceros. Entonces, esto va a ser un 0. Aquí el programa debería seguirse normal. Vamos a ver. El programa sigue normal, no se saltó ninguna instrucción y cargó al acumulador con un valor determinado. Bien, ahora llegamos a esta otra instrucción. Preguntamos por el mismo bit. El bit es igual a 0. Entonces, esta instrucción debería saltarse este comando e irse directamente a este. Vamos a ver. Efectivamente, eso es lo que acaba de suceder. Vamos a terminar de correr el programa. Bien, ahí es donde se cicla. Se podrán haber dado cuenta que este programa lo único que hace es preguntar por un bit del puerto C, y dependiendo del valor de este bit, saca un valor específico por el puerto B. En este caso, cuando está en 0, el puerto B, aquí está, va a sacar AA, y no importa cuánto tiempo lo corramos, siempre va a ser lo mismo. No cambia. Para que cambie necesitamos aplicarle un estímulo externo o simular un estímulo externo. Para eso necesitamos abrir otra ventana. Vamos a Debugger y buscamos la ventana de estímulos. Vamos a ver, New Workbook. Aquí está, se abre esta ventana. En esta ventana podemos ordenar, forzar a cualquier bit de los puertos de entrada a un valor específico. Por ejemplo, aquí vamos a seleccionar el puerto RC0. Aquí está, que es el puerto, que es el bit 0 del puerto R, y lo vamos a poner como alto. Para cargarlo le damos aquí. Bien, vamos a hacer esto un poco más pequeño. Vamos a bajar. Bien, entonces al correr el programa una instrucción, vemos que el puerto C se cargó. Bueno, más bien el bit 0 del puerto C se cargó con 1. Ahora vamos a ver cómo cambia la ejecución de este programa. Este comando debería saltarse y pasarse directamente al otro. ¿Sí? Se saltó este comando, y este comando debería ser ignorado y el programa debería seguirse normal, ya que el bit 0 del puerto C es igual a 1. Efectivamente, eso es lo que sucede, y entonces el acumulador se carga con el número 55, y ahora este valor se le va a pasar al puerto B. Aquí está, el puerto B se cargó con 55. Si lo corremos muchas veces, vamos a ver que este valor se mantiene, y se va a mantener hasta que nosotros no cambiemos el valor de la entrada del puerto C. Vamos a volver a poner este bit en 0, cargamos el valor, corremos una instrucción y vemos que el puerto cambió. El valor del puerto B ahora es igual a 0. Vamos a volver a correr el programa y vamos a ver que el puerto B otra vez es igual a 0, perdón, a AA. Podemos experimentar metiendo más valores en el puerto C. Vamos a escribir R1, perdón.
Vamos a ponerlo en 1. Vamos a hacer RC2. Vamos a ponerlo igual en 1. RC3. Vamos a ponerlo en 0. Y por último RC4. Igual vamos a ponerlo en 1. Yo creo que ahorita con esto es suficiente para darnos a entender. Para cargarlos no hay que olvidar de apretar este botón cada vez que se realiza algún cambio. Podemos ver que al puerto C se le cargó este valor, que es exactamente el que tenemos aquí. Bit 0 es 0, el 1 es un 1, el 2 es igual a un 1, el 3 0 y el 4 1. Aquí está. Los demás bits siguen siendo ceros, como lo fueron desde el principio del programa. Entonces vemos que con esta ventana, con la ventana Timnus, podemos controlar las entradas de los puertos. Aunque por ejemplo en este caso lo que hemos hecho ahorita no afectará al programa, ya que nada más depende de un solo bit, y este bit, el bit 0, no lo hemos cambiado. Entonces, como ven, el programa sigue ejecutando el valor A en el puerto B. En todos los programas que hemos realizado en este video hemos aprendido varias instrucciones del lenguaje ensamblador, pero aún así faltaron algunas. En este programa vamos a ver algunas instrucciones que hemos omitido en los ejemplos pasados. Vamos a configurar nuestro PIC. Vamos a empezar con las instrucciones aritméticas. Hemos visto la resta, pero nos faltó ver la suma. La suma, o el comando add, igual que la resta, tiene dos variantes, la LW y la WF. Las dos realizan la suma, pero la LW suma el contenido del acumulador con un valor que le entreguemos directamente al comando, mientras que la ADD-WF suma el valor del contenido del registro que le proporcionamos al comando con el valor del acumulador. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a cargar 0,5 al acumulador, está 0,5, y al 0,5 le vamos a agregar 10, y este valor lo debería de guardar en el acumulador. Aquí está, nos dio 15. Ahora vamos a guardar este valor en el registro 40. Este registro 40 nos dio 15. Vamos a cargar un 1 en el acumulador y vamos a sumar ese 1 con el contenido del registro 40, que es 15, y lo vamos a guardar en el mismo registro. Aquí está, nos dio 16. 15 más 1. Recordemos que la suma es una operación aritmética, por lo tanto puede afectar las tres banderas. Las siguientes instrucciones son las instrucciones AND. Las instrucciones AND son operaciones lógicas y pueden afectar la bandera Z. Las banderas de acarreo y acarreo decimal no las pueden afectar. Bien, igual existen dos variantes, la LW y la WF, que funcionan de la misma manera que el ADD o la resta. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a hacer la operación lógica AND entre estos dos números. Aquí está. Y este número lo guardo en el acumulador. El resultado de esta operación lo guardo en el acumulador. Si se fijan, es una operación que se puede realizar mentalmente de manera rápida y lo pueden comprobar que efectivamente este es el resultado correcto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar este número y el número que acabamos de obtener. Vamos a hacer la misma operación lógica AND y el resultado lo vamos a guardar en el registro 40. Aquí está. Y efectivamente nos tienen que dar el mismo resultado. Esto, de hecho, pues puede ser considerado como una máscara. La siguiente operación es una operación lógica, es la operación OR.
vamos a realizar la operación lógica OR entre estos dos números y el resultado lo vamos a guardar en el acumulador. Aquí está, este es el resultado. Y si se fijan, si lo comprueban es correcto. Ahora a este resultado vamos a aplicarle otra vez la operación lógica OR y lo vamos a guardar en el registro número 40. Y notar este resultado. Estamos realizando las operaciones con los mismos números para hacerlo un poquito más rápido y un poquito más fácil para comprender. La otra operación aritmética que nos queda por aprender es la XOR o la OR exclusiva. Vamos a realizar la operación XOR con estos dos números, los mismos, y los vamos a guardar en el acumulador. Aquí está. Ahora al resultado le vamos a volver a aplicar la operación XOR con este número. El resultado, como en las ocasiones anteriores, de igual manera lo guardamos en el registro 40 y nos da 5D. Bien, esas fueron todas las instrucciones de aritméticas y lógicas, pero hay otras instrucciones bastante interesantes que también es importante ver. La instrucción COMF saca el complemento a 1 del valor que le proporcionemos. En este caso le tenemos que proporcionar un registro y al contenido de ese registro le va a sacar el complemento a 1. En este caso vamos a entregarle el contenido del registro 40 que acabamos de obtener, y a este número le tienen que sacar el complemento a 1 y lo va a guardar en el mismo registro. Aquí está. Esta operación ustedes la pueden comprobar en sus casas. La siguiente instrucción es un decremento. Esta operación lo que hace es decrementar en 1 el valor del registro que le proporcionemos. Aquí tenemos el registro 40 con el que hemos estado trabajando. Le vamos a aplicar esta operación y del número A2 tiene que pasar a ser el número A1. Efectivamente, esto es lo que sucede. La operación contraria a esta es el incremento. Vamos a aplicar un incremento en este mismo registro y el valor tiene que ser A2. Aquí está, podemos ver cómo el registro cambia. Existe una operación que se escribe NOP, que viene de No Operation, que es una operación vacía, es decir, no se realiza nada. Lo único que hace es aumentar el tiempo. Esta operación se puede usar para controlar el tiempo de la ejecución de algún programa. Si se fijan, al ejecutarlo no pasa nada, nada más cambia el ciclo de instrucción en el que estamos. Vamos a hacerlo otra vez. Aquí está. Como ven, aquí no cambió nada en los registros, nada fue afectado, ni siquiera en el registro status, solo en el tiempo de ejecución del programa. Existe una opción parecida al decremento, pero con una variante. Esta operación se escribe como decfsz. Lo que hace es decrementar en 1 cierto valor, con la condición de que si este llega a 0 va a aumentar el contador del programa. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a cargar el valor 2 al registro 2A. Vamos a ver el registro 2A. Aquí está, 2A. Vamos a aplicar el primer decremento y baja a 1. Bien, vamos a aplicar el siguiente decremento y bajó a 0, y si se fijaron, se saltó esta instrucción. Ahora va a volver a aplicar un decremento y como estamos en 0, 0, el valor que tiene que salir es FF. De igual manera existe el recíproco de esta operación, que es el incremento con un salto si este llega a 0.
Vamos a cargar el valor FE. Aquí está, tenemos el valor FE, lo vamos a incrementar en 1, llega a FF. En el siguiente incremento debería llegar a 0 y saltarse esta instrucción. Damos un paso y, como ven, se la saltó y llegó directamente a esta última instrucción. Por lo tanto, estas operaciones quedan comprobadas. Otra operación es la operación swap. Lo que hace es intercambiar los valores de los niveles, es decir, lo que tenga el nivel bajo lo pasa al alto y lo que tenga el nivel alto lo pasa al bajo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a cargar este valor, el F0, al acumulador. Aquí está, tenemos F0. Ahora esto lo vamos a pasar al registro 2A. Aquí lo tenemos. Y ahora vamos a aplicar esta operación, swap. Y el resultado de esta operación la vamos a aplicar aquí, la vamos a registrar aquí mismo, en esta misma dirección de memoria. Y aquí está, vemos cómo intercambió el nivel alto con el bajo. Estas son las principales instrucciones que uno necesita para poder programar en lenguaje ensamblador. Existen otras, pero estas están relacionadas con el uso de las subrutinas y se verían en otro momento. Hasta aquí concluye la práctica 0, en la cual nos familiarizamos con el entorno de programación en Philab y con las bases del lenguaje programación ensamblador.